positiva, algunas comparaciones entre ellas, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de que las penas, decía la escuela clásica, las penas son proporcionadas a la culpabilidad, proporcionales a la culpabilidad y al delito cometido. Mientras que la escuela positiva, que hablaba de que había un delincuente que nace delincuente, ¿verdad? Dice que las penas deben ser, no habla de las penas, sino que las medidas proporcionadas a la peligrosidad, porque esta escuela propone que no sean penas determinadas en el tiempo, sino que más bien penas que vayan en proporción a la peligrosidad del individuo. Y si la persona no deja de ser peligrosa, entonces que continúen, dicen ellos, ¿verdad? Que continúen hasta podrían ser toda la vida, ¿verdad? Pero eso ha sido regulado y limitado en el tiempo, ¿verdad? Bien, entonces les dije que estudiaran otras escuelas como los finalistas, como la imputación objetiva, y hay otras escuelas, ¿verdad? Pero esas no son tan conocidas y no voy a hacer un énfasis en ellas. Cada una tiene una influencia y va dejando, digamos, una contribución. ¿Me escuchan bien? Una contribución a la ciencia del derecho penal. Todas ellas han contribuido. Es importante que lo determinemos. Ok, la lección 5 sobre la evolución histórica del derecho penal. Como no me contestaron, yo voy a suponer que todos me escuchan perfectamente bien. Sí, abogado, Sí, sí le sí se comprendemos. escucha bien. Ah, bueno, excelente, Sí le excelente, escuchamos, excelente. abogado. Bueno, lección 5, evolución histórica del derecho penal hondureño. Bueno, debo decir que primero, antes de que vinieran los españoles a América, bueno, lo que existían aquí eran ah, imperio maya, imperio azteca, imperio, bueno, y muchos indígenas, ¿verdad? Que no sancionaban, por supuesto, sí tenían una especie de derecho sancionador, pero en ningún momento tenían penas privativas de libertad, ¿verdad? Ellos no concebían, digamos, los indios americanos precolombinos, no concebían, digamos, la cultura europea de sancionar a alguien teniéndolo encerrado entre cuatro paredes. Eso para ellos era la muerte, ¿verdad? Para la muerte en vida. Ellos sancionaban a la gente dependiendo de, por ejemplo, decían ellos, entre los mayas, el abandono de hogar no estaba castigado. De ahí viene la cultura de abandonar el hogar. Dice, el adúltero era entregado al ofendido, el adúltero, quien podía perdonarlo o matarlo. ¿Quién es el adulto? El que, digamos, el cónyuge infiel, el cónyuge infiel. Entonces, en este caso, el ofendido, sería el otro cónyuge, ¿verdad? El ofendido, podría perdonarlo o matarlo, ese derecho, entre los mayas, ¿verdad? Y que en cuanto a la mujer, la vergüenza e infamia se consideraban penas suficientes. O sea, por ejemplo, marginar a una persona, ignorarla, o señalarla, digamos, como adúltera, por decir algo, ¿verdad? Entonces ya solo eso era una pena, ¿verdad? Porque la sociedad, pues lo que hacía era marginarla, no la tomaban en cuenta, para nada. Entonces, eso de por sí era una pena. O dejarle de hablar, la ley del silencio, ¿verdad? Podía ser. Dice, además que el robo de cosa que no podía ser devuelta se castigaba con la esclavitud, nada menos, ¿verdad? Imaginémonos, por ejemplo, vaya, una cosecha, se robó una cosecha de maíz o de lo que fuera, ¿verdad? Y entonces eso sí se podía devolver, sí se podía devolver. Entonces la condena podía ser a que cultivara la tierra y que toda la cosecha fuera para la persona ofendida,
¿verdad? Eso es una manera equitativa pero también podía ser, si no podía devolver la cosecha o no podía devolver, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El robo de una pieza familiar que tuviera un valor no solo material, sino que eh, emotivo, sentimental, que si se pierde no se puede recuperar, ¿verdad? Se podría recuperar algo similar, pero nunca el valor que tenía la pieza original, porque esa es la que tenía un valor sentimental. Entonces, en este caso habla de que como no se podía recuperar, pues se castigaba con la esclavitud. La esclavitud sí era una pena, vaya, digamos, a los pueblos conquistados se les convertía en esclavos, ¿verdad? Y veamos lo que dice Julio Hernández y Fontes, Realidad Jurídica del Indígena Guatemalteco, dice. Escribe lo siguiente sobre las infracciones penadas en el derecho penal precolonial de Guatemala, que por la afinidad étnica y geográfica tal vez pudiera aplicarse en nuestro país, dice. El derecho prehispánico tenía las características del derecho consuetudinario clásico. ¿Qué es el derecho consuetudinario? La costumbre. No eran leyes escritas, pero sí eran leyes que se iban ¿cómo se llama? Heredando y aplicando de padres a hijos, ¿verdad? Entonces esto es más que todo una costumbre ancestral la que se aplicaba. Dice, la costumbre prohibía la venganza privada, se permitía la composición. ¿Qué es la composición para usted, Jamie Paola Zúñiga? Para usted, ¿qué es la composición? Dice, se permitía la composición. Por ejemplo, la composición son arreglos Como un conciliatorios. acuerdo. Sí, acuerdos, arreglos conciliatorios. Componenda, componenda, ¿qué significa la palabra componenda? Un acuerdo. O puede ser una conciliación. Podría ser, tú me robas la cosecha, me tienes que pagar con, con dos cosechas. No solamente pagarle con la cosecha que se llevó, sino que con otra cosecha. Eso puede ser una conciliación, puede ser eso se llama composición. La palabra viene de componer o arreglar. Componer, arreglar o solucionar algo de acuerdo al acuerdo que llegan las partes, ¿verdad? Obviamente que entre los indígenas habían autoridades, eso no se podía tomar la justicia en sus manos, sino que habían personas encargadas de arreglar a las partes, que no se les conocía como jueces, ¿verdad? Tal vez eran los sacerdotes o tal vez eran personas que estaban dedicadas a eso, a hacer componendas, arreglar las situaciones, en los conflictos que se presentaban dentro del ámbito social. Había delitos dolosos, culposos, dice. El castigo dependía del tipo de delito. Por ejemplo, el adúltero era lapidado, igual que los ladrones de maíz, jade y los culpables de incesto. ¿El adulterio qué es? Bueno, es la traición de uno de los cónyuges, ¿verdad? Entonces decía, era lapidado, podía ser, digamos, por ejemplo, mm, lo amarraban a un árbol y le pegaban en la espalda con una vara. Eso puede ser. Entre los incas tenían esa costumbre, nada más que ellos lo hacían con una rama de una planta que tenía espinas. Y entonces le daban con esa rama llena de espinas, le pegaban en la espalda. Eso era una pena que se aplicaba, por ejemplo, en el caso de robo o en el caso de el incesto, por ejemplo, es tener una relación con su propia hija o con sus propios hijos, ¿verdad? Esto también era prohibido en la cultura ancestral y prehispánica. Dice, el hechicero que practicaba la magia negra también. O sea, alguien que le deseaba mal y que le hacía
qué sé yo, algunas pócimas o unas oraciones prohibidas para desearle mal a alguien, ¿verdad? Entonces, eso también era sancionado. A los difamadores, o sea, a los que hablaban de los demás falsamente, decían o hablaban mal de los demás siendo falso, se les cortaba los labios y las orejas. Los labios y las orejas. ¿Verdad? Entonces, eso eran los difamadores, los que andaban por ahí regando rumores falsos sobre alguien. Dice, a los alcahuetes dedicados al proselitismo le chamuscaban públicamente el cabello. Luego de recibir esta afrenta, les dejaban libres. Estos alcahuetes son las personas que se encargan de buscarle pareja a otros, ¿verdad? Pero, digamos, la prostitución o buscarle pareja para prostituirlos, ¿verdad? Ya sean hombres o mujeres. Entonces, bueno, en este caso, se les chamuscaba públicamente el pelo, dice, luego de recibir la denuncia, o la afrenta de la persona ofendida, entonces después de que les quemaban el pelo, los dejaban en libertad. O sea, es la vergüenza de que eso lo hacían públicamente, ¿va? Lo hacían frente al pueblo, ¿va? Frente a la gente que estaba observando. Entonces eran situaciones vergonzosas para las personas. Más que todo sí, eran penas físicas, pero también tenía un componente moral, porque lo denigraban y quedaban frente a la sociedad como personas que habían incumplido valores de la sociedad ¿verdad? O las normas establecidas. Dice, la embriaguez de jóvenes y mujeres se castigaba con la muerte, permitiéndose la borrachera en ocasiones de bodas. Fíjense bien, aparentemente las mujeres había cosas que no podían hacer. ¿Verdad? No podían hacer, por ejemplo, embriagarse, no podían hacer. Sin embargo, los hombres sí acostumbraban a tomar en las bodas, dice. Se acostumbraba, era costumbre. Y los jóvenes también no podían porque no se esperaba que ellos se emborracharan, ¿verdad? Dice, la pederastía o el simple vestir ropa de otro sexo se pagaba con la muerte. O sea, la homosexualidad, en otras palabras, o lo que llaman ahora transvestis, o sea, vestirse como una persona del otro sexo, se castigaba con la muerte. Dice, el falso testimonio merecía el mismo castigo del hecho denunciado. Mm, el mismo castigo del hecho denunciado, el falso testimonio. Dice, sobre el periodo de la venganza privada, dice Medardo Mejía en su historia de Honduras, dice, los miembros de la GEN se debían entre sí ayuda y protección. De la GEN es la familia, las familias que se unían en una sola comunidad, o sea, es como una aldea, como un grupo social, digamos, una GEN. Entonces dice que se protegían entre sí y se ayudaban y se colaboraban entre sí. Y sobre todo auxilio mutuo para vengar ofensas hechas por los extraños. Digamos, si venía alguien de una aldea aledaña y causaba daño, digamos, a una muchacha de la aldea a la cual ellos pertenecían, entonces estaban ofendidos todos y todos podían vengarse de esa persona, ¿verdad? Porque como todos se colaboraban y todos se ayudaban entre sí, entonces la ofensa de uno era la ofensa de todos. Dice que actuaban colectivamente. Dice, cada individuo confiaba su seguridad a la protección de la gen y podía hacerlo todo el que injuriaba a la gen entera, ¿verdad? Entonces decía, bueno, si tú llamas ladrón a mi hija, entonces todos nos ofendemos y todos nos molestamos y todos nos enojamos, porque es una ofensa a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces dice acá, eh, si un extraño a la gen mataba a uno de sus miembros, la gen entera de la víctima estaba obligada a vengarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces en otras palabras, había un derecho a la venganza, derecho a retribuir el daño provocado,
¿verdad? Primero se trataba de arreglar el asunto, dice. La gente del matador o de la persona que cometía el delito, digamos en este caso de matar a otro, celebraba consejo y hacía proposiciones de arreglo pacífico a la víctima, ofreciendo casi siempre la expresión de su sentimiento por lo acaecido, regalos de importancia, y si aceptaban estos regalos, dice, el asunto quedaba solucionado. Eso dependía de la víctima, ¿verdad? Entonces, digamos, se sometía como una especie de consejo tribal. Y si la persona aceptaba los regalos y perdonaba, entonces hasta ahí nomás llegaba el asunto, ¿verdad? En caso de que no le perdonara ni aceptara los regalos del agresor o de la gente del agresor, o sea, el pueblo donde vivía el agresor, entonces el pueblo ofendido designaba a unos o varios vengadores, obligados a perseguir y matar al agresor. Entonces prácticamente le ponían precio a su cabeza. Y bueno, el pueblo ofendido, pues entonces si no aceptaba el perdón o no aceptaba las disculpas o no aceptaba los regalos, entonces bueno, se tenía que vengar de otra manera, generalmente con actos sangrientos, ¿verdad? Dice, en el caso contrario, si así sucedía, la gente en este último no tenía ningún derecho a quejarse, ¿verdad? Porque había, o sea, estamos hablando de que había un derecho a la venganza. Y si no aceptaba los regalos, podía tomar la justicia, ¿verdad? Y digamos, depende del tipo de agravio, ¿verdad? Porque del tipo de hecho que hubiera cometido, o la gravedad del hecho. Quedaban saldadas las cuentas si acaso, dice, si se sucedía, no tenía derecho a quejarse y quedaban saldadas las cuentas. Ojo por ojo, diente por diente prácticamente, ¿verdad? Sobre el derecho penal del tiempo de la colonia, ya en el tiempo de la colonia, ustedes saben de lo que hubo fue que los españoles trasplantaron las leyes coloniales o las leyes de españolas, las pasaron a América, ¿verdad? Y las aplicaron en América. Por ejemplo, estamos hablando de la recopilación de leyes de Indias. Recordamos que las leyes de Indias eran leyes que se aprobaron a ver, ¿cómo se llama ahí? Estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino, allá arriba estaba mm, León, el reino de León, ¿verdad? Donde estaba precisamente la ciudad de Burgos, que ahí que es mi apellido, ese es mi apellido. Ahí se aprobaron las primeras leyes de Indias. Y quien las impulsó y las inspiró fue la reina Isabel de Castilla, la reina Isabel, que eran regulaciones muy justas, porque ella era profundamente cristiana, católica. Y entonces para ella, los seres humanos, decía, bueno, que se tratara bien a los indígenas de las colonias americanas porque eran seres humanos. También eran criaturas hijas de Dios y por lo tanto tenían los mismos derechos que las personas nacidas en España, ¿verdad? Entonces ella prohibió la esclavitud, prohibió, digamos, el maltrato físico, los malos tratos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mucho menos estaba de acuerdo con un tipo de agresiones sexuales, nada de eso. Más bien, la reina Isabel estaba totalmente adelantada a su época, porque reconocía los derechos de estas personas como verdaderos ciudadanos. Y también recomendaba a los españoles contraer matrimonio con indígenas, o sea que el mestizaje para evitar, digamos, que la necesidad de ir a buscar mujeres y violarlas o agredirlas. Entonces decía, no, si quieren tener una mujer, pues pueden casarse con ellas. Y los hijos
digamos, con las indígenas, tienen los mismos derechos que los criollos o los españoles. Eso eran las leyes de India, la recopilación de leyes, dice, cuyo libro séptimo trataba de los delitos y las penas supletoriamente leyes propiamente españolas, tales como las siete partidas, las leyes del toro y la nueva y novísima recopilación, tratándose además en cuentas primitivas costumbres de los indios. Además, en cuenta las primitivas costumbres de los indios siempre y cuando no se opusieran o contradijeran los principios básicos de la colonia. Por ejemplo, se prohibió los sacrificios humanos, obviamente, ¿verdad? Porque eso no lo permitía, no se permitían las leyes españolas. Digamos que la costumbre que tenían los mexicas de sacar el corazón y después la antropofagia o el canibalismo, que se comían el cuerpo de las personas. Entonces, eso, claro, obviamente se prohibió. Según lo expuesto por don Alberto Buclés, es un historiador, ¿verdad? La legislación penal de Honduras en 1896, al entrar en vigencia el primer código penal en Honduras, fíjense que el primer código penal de Honduras entró en vigencia hasta mucho tiempo después de la independencia. Porque nosotros nos independizamos la primera vez de España en 1821. La segunda vez nos independizamos de México, del imperio de Iturbide, ¿se acuerdan? En 1823. Y de ahí para adelante, cuando se hizo la declaración de independencia en 1823, ahí se dijo de que se empezó a formar la Federación Centroamericana, ¿verdad? Que estaba conformada por los cinco estados de Centroamérica. No estaba ni Belice ni Panamá, porque Panamá en ese momento no existía, pero sí estaba Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, bueno, el primer código penal de Honduras fue de 1880, o sea, ¿cuánto? Casi 60 años después de la independencia. Quiere decir que aún después de la independencia prevalecían las leyes españolas en Honduras, ¿verdad? Esas que acabo de mencionar, la recopilación de leyes de Indias, las siete partidas, las leyes del toro, la novísima recopilación, ¿verdad? Entonces, ese Código Penal de 1880 em, dice, regían en el país las siete partidas de Alfonso X y la novísima recopilación de Carlos IX. Em, el primer código de Honduras se emite en 1880 y es en el fondo una reproducción del Código Penal de Chile de 1874. O sea, lo que hicimos fue trasplantarlo del Código Penal de Chile, ¿verdad? Nada más lo copiamos y lo pegamos, como hacemos ahora, al que a su vez se basa en el Código, perdón, en el Código Penal Español de 1848. Es decir, que imagínense que en Chile ya era viejo. En Chile ya tenía ¿cuántos años? De 1848 a 1880 son 32 años. Era un código de España, ¿verdad? De 1848, que lo copiaron los chilenos en 1880, perdón, en 1874, y luego nosotros lo copiamos en 1880. O sea, 28 más, sería como 30 años después. Claro, por supuesto, ustedes me pueden decir, sí, eran códigos desfasados, porque ya cuando llegó a Chile era un código que ya tenía 40 años casi, ¿va? Pero ¿qué sucede? La realidad en España es diferente que la realidad americana. Recordemos que apenas la colonización empezó en, a ver, en 1592, que fue la del descubrimiento, hasta la independencia, que fue en 1821, ¿verdad? Ya pasamos de la etapa de la colonización, la conquista,
y después la etapa ya como repúblicas independientes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que se hizo por lo menos un esfuerzo bastante grande de implementación de este código de 1880. Era incluso, tenía algunas variantes, copia del código del proyecto hondureño fue redactado por la comisión, bueno, tenía una principal influencia italiana, estos códigos. El código español tenía influencia italiana y a su vez lo copió Chile y después lo copiamos nosotros, pero tenía influencia italiana. Las penas que se establecen en este código, o sea, en el Código Penal, el primer Código Penal de Honduras de 1880, dicen, son más o menos iguales a las que establecía el de 1906. Entonces, en 1906 se aprobó otro código, ¿verdad? Que dice aquí que tenía más o menos las mismas penas. El de 1906 tenía las mismas penas o parecidas del Código Penal de 1880, con la diferencia de que se comprendían penas que se cumplían fuera del país, como por ejemplo las penas de confinamiento y extrañamiento. Confinamiento, como su nombre lo dice, es, digamos, sacar a una persona y mandarlo a una cárcel en otro país, digamos, en otro, o sea, fuera del país, fuera del país. Y el extrañamiento es la expulsión. La expulsión, extrañamiento es la expulsión de una persona que ha sido condenada a expulsarlo del país. Es un extrañamiento, ¿verdad? Esas son penas que tenían, ya estaban contempladas en el Código de 1906 y que establecía como penas accesorias, entre otras, la cadena o grillete. Cadena o grillete. ¿Qué era este? Por ejemplo, em, ellos lo que hacían era que una cadena la soldaban prácticamente o la atornillaban a la bala de un cañón. Entonces la persona tenía como suplicio, ¿verdad? Como la pena era, si quería caminar tenía que arrastrar la bala de cañón con todo el peso de la cadena. Entonces quiere decir que esa persona difícilmente se iba a tratar de fugar porque no tenía la libertad de poder correr o saltar un muro, si tenía que controlar el peso de la cadena y de la bala de cañón, ¿verdad? Era muy complicado. Dice, y que establecía como penas accesorias, entre otras, la cadena o el grillete, la celda solitaria, dice, la celda solitaria y la incomunicación. La celda solitaria, por ejemplo, podía ser em, mantener a alguien incomunicado, pero en soledad, sin ningún otro persona, solo él y las paredes, ¿verdad? O sea, que lo tenían en aislamiento, en otras palabras. La celda solitaria y la incomunicación. Las penas correccionales y las menores tenían una extensión de 1 a 60 días y las de 61 a 3 años respectivamente en aquellas penas mayores que no podían exceder 10 años. Se establecía la pena de muerte, pero, pero dice que acá también que es interesante destacar que en la ley de jurados que comenzó a regir el 1 de enero de 1895, la única reseña que existe en este código es la de don Alfredo Uclés, que bajo el nombre de Legislación Penal de Honduras de 1896 se publica, traducida al alemán, en obra Legislación Penal Comparada, que emitió en Berlín la Unidad Internacional de Derecho Penal. El mismo señor Uclés, o doctor Uclés, dice que en su artículo que este
no es más que un resumen de las disposiciones del código y que ninguna exposición, comentario o monografía se ha publicado hasta ahora sobre la legislación penal hondureña. Bueno, lo que recopilamos de valor en este código o esta legislación penal de 1896 es que en Honduras estuvo vigente el sistema de jurados, aunque sea por breve tiempo, ¿verdad? Porque apenas se puede recordar en la memoria porque no se cuenta con ningún otro registro físico como podría ser la recopilación de datos históricos, etcétera, etcétera. Solo se sabe que ninguna exposición, comentario o monografía se ha publicado hasta ahora sobre la legislación penal hondureña. Solamente se hizo un recordatorio en la revista de la universidad, en la revista de acá, en la Autónoma, en el tomo 1, numeral 2, página 118 a 122. Es decir, que en la revista universitaria se hizo una referencia a la implementación en 1896 de juicios celebrados mediante jurados. ¿Cuál es el sistema, cuál es el problema de los jurados? A ver si alguien me puede mencionar algunas debilidades del sistema de jurados en comparación con el sistema de jueces profesionales. A ver, algún comentario sobre el sistema de jurados, si es bueno, si es malo, si es conveniente para Honduras. Pueden ser imparciales. Ajá, pero también los jueces pueden ser imparciales, o sea, no porque sean ciudadanos comunes es que van a ser personas imparciales. O sea, ustedes confían más en un sistema de jurados donde Desconocen la ley. puede integrar una persona que no es abogado, por ejemplo, un carpintero, un médico, un electricista, un economista. Más bien ahí se necesita que no sean abogados, ¿verdad? Podría ser uno un abogado, pero no se requiere ser abogado para ser jurado. Puede ser profesor de educación media, puede ser un deportista, puede ser un profesional universitario. Lo que requiere el sistema de jurados es que sean personas honorables, por ejemplo, que no tengan antecedentes criminales y que sean personas que no tienen ningún interés en el juicio, ¿verdad? En otras palabras, es que sean objetivos o imparciales. Entonces, ¿algún beneficio que tenga el sistema de jurados con relación al sistema de jueces profesionales? Abogado. Dígame, Eric. Sí, disculpe. Es que, no sé, pienso que de repente ambos pueden cumplir un papel importante dentro de este código. Lo que pasa que de repente no se aplica como de repente se espera, porque de repente hay algunos jueces que pueden ser imparciales, de repente un jurado delibera, entre tantos delibera. Ok, Y los vicios que se han creado en el país quizás sea que, pero al final tienen el deber de cumplir un papel imparcial dentro de un ok. proceso. Alejandra también quiere participar. Alejandra María Reyes Maradiaga. ¿Qué opinión tiene sobre las ventajas o desventajas del sistema de jurados? Creo que la percepción de cada ¿Puede abrir persona, su camarita, Alejandra? ¿Puede abrir su camarita? sí, Porfa, se les pido que abran la cámara para que puedan creo que la participar. Dígame. percepción de cada persona, depende del tema que se está debatiendo, puede influir en el caso. Por ejemplo, póngame un ejemplo. Vaya, estamos discutiendo un caso de discriminación racial. El acusado es negro y se está discutiendo en el tribunal si la investigación fue totalmente técnica y profesional
porque se sospecha que la policía tiene razones para querer perjudicar al acusado solo por ser negro. ¿Usted cree que Sí, en este caso la composición del jurado tendría que ver para poder saber cómo va a resolver ese o cómo va a decidir ese tribunal? tendría que ser en base a ley y también tendrían que haber pruebas. Ok, pero usted sabe que los jurados, como les expliqué, no tienen que ser abogados. O sea Sí, que ellos no tienen conocimiento, ellos no solo se les da algunas instrucciones y se les dice que tienen que valorar la prueba, pero el sistema de valoración es de íntima convicción, que quiere decir que no tienen obligación de motivar o de fundamentar su decisión. Por ejemplo, él puede decir, yo le creí al testigo, porque el testigo para mí fue un testigo imparcial, para mí está diciendo la verdad. No tiene que ser como un juez, el juez en el sistema letrado, que sí está obligado a motivar por qué le cree a ese testigo y decir, por ejemplo, que no es válido decir que le cayó bien o que le inspiró confianza o que lo que tiene que, para poder determinar en el sistema de jueces letrados la credibilidad de un testigo es porque está vinculada con el resto de la prueba, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, un testigo dice una cosa y otro testigo dice otra, para tomar una decisión, ¿cuál de los dos testigos está diciendo la verdad? El juez letrado tiene que hacer una valoración conjunta y decir, porque esta versión se corrobora con un peritaje, se corrobora con una inspección, se corrobora con, ¿verdad? Mientras que el sistema de jurados no tiene que decir eso. Simplemente me convenció y punto. Me cayó bien, dice el jurado, ¿verdad? Porque es de íntima convicción. Mientras que el sistema de jueces letrados tienen que ser por sana crítica. Y la sana crítica implica motivación e implica aplicación de las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia. Mientras que el sistema de jurados no, el sistema es como caprichoso, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, un sistema de jurados dice, llega a la conclusión de que la fiscalía está discriminando al acusado solo por ser negro y la mayoría del jurado son negros y todos se ponen de acuerdo para decir, no, hombre, la fiscalía acusó a este señor por razones de raza, solo porque es negro. Lo absuelven. Lo absuelven y esa decisión tiene que ser respetada por el juez. Porque en este caso el jurado representa al pueblo, es una representación del pueblo, ¿verdad? Entonces, en este caso es como la representación que tienen los diputados en el Congreso, ¿verdad? Por una ficción se entiende que los diputados representan al pueblo hondureño, ahí cada uno por derecho de representación. Igual en el sistema de jurados, los jurados, ¿verdad? Son escogidos y toman ellos la decisión en representación del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Si se equivocan los jurados, el sistema de justicia no es señalado ni criticado, porque quien se equivocó fue el jurado. Y en otras palabras, se equivocó, el mismo pueblo se equivocó, no fueron los jueces. Dígame Edilson y después Gloria y después Esmi, Yorleni. Abogado, yo creo que ese sistema de jurado, bueno, es bien delicado y en nuestro país yo creo que aún más por el tipo de sociedad que tenemos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo el miedo y la zozobra, yo creo que nadie va a querer ser jurado de la sociedad, sobre todo por los altos índices de criminalidad. Y haciendo una observación, si los jueces, ellos por lo general caen en el subjetivismo, haciendo a veces no uso de la sana crítica cuando están evaluando un caso, tomando decisiones, imaginemos un jurado sin conocimiento de la misma. Sería Pero bien fíjese, Edilson, que si, en que si un juez letrado, por ejemplo, hace lo que usted dice, arbitrariamente
decide por razones ideológicas, políticas, porque le cayó bien, porque fíjese que esa sentencia puede ser anulada por, por violación de las reglas de la sana crítica, Exacto. mientras que en el sistema de íntima convicción no se anula. No se anula porque allá los jurados son libres pueden tomar una decisión y no tienen esa regulación tan estricta de tener que justificar, motivar esas resoluciones, ¿verdad? De acuerdo con los preceptos jurídicos, porque no pueden desconocer la ley. Los jueces letrados no pueden desconocer el cumplimiento de la ley. Es correcto. Yo creo que por eso entonces, abogados, estamos mejor con el sistema de jueces, Sí, porque sí, tenemos lo que llamamos seguridad jurídica, ¿verdad? sí, sí, correcto. Que da a nosotros las garantías de que se va a respetar un juicio, ¿verdad? Y tenemos esos recursos. Si en algún caso se comete, como usted acaba de mencionar, Perdón. parte de los jueces, ¿verdad? Ajá. Y volver a realizar de alguna manera. Pero fíjese que en España, por ejemplo, ya le voy a dar la palabra. En España están los dos sistemas. El sistema de jueces letrados y el sistema de jurados. Y el sistema de jurados se deja para delitos de criminalidad organizada. Por ejemplo, allá en España tienen una jurisdicción especial que nosotros llamamos jurisdicción nacional, que ahí llevan, por ejemplo, los casos de terrorismo. Y entonces ahí, en casos de terrorismo, que son delitos muy graves, ¿verdad? Convocan a los jurados. Y fíjese que los jurados, por ejemplo, em, yo si fuera una persona que me acusan de cometer un delito, yo preferiría 1000 veces un sistema de jueces letrados, porque tiene mayores garantías. Porque imagínese, por ejemplo, la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre todos los ciudadanos y esos ciudadanos que están prácticamente expuestos a esa influencia de los medios de comunicación, pueden fácilmente caer en el juego de las influencias. Y bueno, los medios de comunicación podrían querer manipular a esos jurados para obligarlos o presionarlos para que resuelvan, por ejemplo, en contra del terrorismo, en contra de ciertas personas ustedes saben los medios de comunicación cómo hacen que pueden crear un odio o animadversión o sentimientos en contra de determinados grupos. Dígame, Gloria, y después Yorleni y después Ana. Bien, buenas tardes, abogado, compañeros. Basándonos en lo que se ha mencionado, pues entiendo yo que el sistema de jurados es para dar más confianza en cuanto al caso que se está llevando. Asimismo, también hay más claridad del proceso, como también al momento de que el juicio se lleva a cabo, pues sabemos que en los procesos hay mucho lenguaje técnico que muchas veces nosotros a veces no lo entendemos, y al incluir en un sistema de jurados sabemos que son personas que no tienen este conocimiento tan profundo, entonces hace de que el lenguaje sea como más común para entenderlo. Gracias. Sí, sí, me parece muy bien, muy adecuada su participación. Dígame, Esmi. Buenas noches, abogado. Sí, Buenas tardes aún, ¿verdad? todavía. Sí, para mí el trabajo del jurado es fundamental porque es una decisión que no se toma, o sea, que no permite que el juez lo tome así como apresurado, ¿verdad? Ya que el jurado representa diferentes prejuicios, emociones y formas de pensar que pueden influir en una decisión judicial. Bueno, Sí. eso es lo que yo pienso. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en el juicio de Juan Orlando Hernández, si hubiera sido un juicio de jueces letrados, lo hubieran condenado? O voy a cambiar la pregunta. ¿Ustedes creen que fue condenado
por conspiración, porque el jurado está en contra de los dictadores, está en contra de los traficantes de drogas, está en contra hay mucho prejuicio con respecto a eso. Entonces, ¿ustedes creen que eso influyó en esa decisión, en el juicio de él, para condenarlo, para ser condenado? Creo que sí, abogado. Sí, porque aquí muchos abogados, ¿verdad? La mayoría nacionalistas, ¿verdad? Del mismo partido de él, dicen que fue injusto, porque quienes declararon fueron los mismos traficantes de drogas que estaban declarando en Y el, contra de él. y el jurado basó en testimonio de los mismos criminales. Exacto, entonces, ¿qué valor tiene la declaración de un traficante de drogas en contra en este caso, de otro que está acusado de lo mismo, ¿verdad? Entonces, digamos, para los Estados Unidos eso no tiene importancia, o sí tiene o no, pero para nosotros sí podríamos restarle credibilidad a estas personas, especialmente por el hecho de que quienes están declarando en contra del acusado son personas que también están siendo acusadas, y entonces ellos, al colaborar con la justicia norteamericana para condenar, en este caso a Juan Orlando, se les rebajaba la pena. Entonces, unos ya salieron, o le falta muy poco para cumplir su condena, porque, vaya, por ejemplo, con el caso de Fabio Lobo, él colaboró, y creo que Fabio Lobo o ya salió o está por salir. Está libre Ve- él, abogado. ¿Verdad que ya está libre? Entonces, bueno, entonces eso, digamos, para mí es como bastante débil esa declaración, o poco creíble, por el hecho de que él puede ir ahí a inventar una versión solo para que le rebajen la pena. Dígame, Ana Paola, ¿a usted la Sí, convence el sistema de Perdón, jurado? pero sin embargo, así, sí, abogado, referente a eso era la pregunta que yo, o sea, lo que yo le iba a exponer, ¿verdad? Con respecto al jurado de Estados Unidos, con Sí, respecto a cómo fue condenado Juan Orlando Hernández. sí, Eh, pues se dice que fue condenado por el jurado, pues por mayoría de votos del jurado, no sí. porque realmente existieran pruebas. Es que hay que Eh, ver también que la legislación de ellos es diferente. Por ejemplo, el delito más grave por el cual fue condenado fue conspiración, una conspiración. Entonces la conspiración mm, no el que conspira no es el que trafica, sino más bien el que controla, y como él era presidente, él ujú. supuestamente daba las órdenes o manipulaba a los cuerpos de seguridad para que otros llevaran y transportaran la droga. Ese es conspirar. A ese, a ese tipo de juicio le llaman testimonial, ¿verdad? Juicio de testimonio, Pero a él basado en testimonio. no hay ninguna prueba directa, porque Ajá. el delito de conspiración no necesita una prueba directa. Ujú, Para nosotros en Honduras, por ejemplo, nosotros no tenemos la figura de conspiración. Nosotros tendríamos que tendríamos que tener pruebas de que él propiamente materialmente estaba traficando, o porque también podría ser un autor por inducción, o estaba dando órdenes también, pero hay que probarlo ujú, con pruebas objetivas, ¿verdad? Con algún video, alguna sí, grabación o alguna declaración de alguna persona que lo señalara a él, no por indicios, se necesita una prueba más técnica, más objetiva. Entonces, por eso que aquí muchos abogados dejaron de creer en el sistema de justicia norteamericana, porque allá con una declaración de un narcotraficante se condena a otra persona. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, el segundo Código Penal de Honduras se decreta en el año de 1899, el primero en 1880, el segundo en el 1899, en el gobierno de Policarpo Bonilla. En este proyecto sigue siendo un plan de código español, o sea, copian el código español, esta vez de 1870. ¿Verdad? Aquí este código de 1899 tenía una disposición
que decía que el marido que encontrara a su mujer, digamos, yaciendo con otro hombre, tenía derecho de matar a la mujer y no iba a la cárcel. Estaba como, dice, en el primer código, o sea, en el de 1880, existía esto, dice, la extensión de pena para el marido que da muerte a su mujer adúltera y también que matara al cómplice, o sea, al hombre que estuviera con ella. No era penado, pero el código de 1880 ya lo sanciona, pero con una pena bien simbólica. También dice, se sigue consignando la pena de extrañamiento. Ya dijimos que el extrañamiento es la expulsión de una persona. En este caso, nosotros, por ejemplo, en nuestro código sí hablamos de expulsar, pero a extranjeros. Cuando un extranjero comete un delito, ¿verdad? Entonces, una vez que cumple la pena, esa persona tiene que salir del país. Pero un nacional no podríamos, porque ¿cómo podemos sacar a un nacional de su país si este es su país? Sin embargo, por ejemplo, en el Código Penal de Nicaragua, sí ya sabemos, ¿verdad? Que se reformó y no solamente los expulsan, sino que les quitan la nacionalidad, principalmente por el delito de traición. No sé si ustedes se dieron cuenta de que habían unas personas que eran sacerdotes de la Iglesia Católica y otras personas que los juzgaron como traidores y los expulsaron y les quitaron la nacionalidad nicaragüense. Entonces España les dio permiso de que fueran, les dio la nacionalidad española, ¿verdad? Y se fueron a vivir a España, ¿verdad? Porque Honduras no tiene esa disposición de expulsar a ciudadanos nacionales. Dice, se sigue consignando la pena de extrañamiento, hoy prohibida constitucionalmente, pero se suprimen las de encierro en celda solitaria y la de incomunicación por ser materia de, digamos, una persona no puede estar incomunicada todo el tiempo o en celda solitaria todo el tiempo de su reclusión o su prisión. Se puede incomunicar, digamos, el director de una cárcel puede incomunicar a alguien un mes, hasta dos meses, ¿verdad? Ya si se excede, entonces el juez de ejecución tiene que revisar esa condena para determinar la legalidad de ese aislamiento o esa incomunicación. Pero no se puede tener incomunicada a una persona 10 años. Se volvería loco una persona en esas circunstancias, ¿verdad? Ok, aquí nos vamos a quedar y mañana continuamos con este tema de la historia del derecho penal en Honduras.